Hola a todos, aquí es Adrián Mateos con la revisión de la segunda parte del High Roller de Winamax de 250 euros. Dejamos la anterior parte, estamos en la mesa final, quedamos 7 jugadores y nada, vamos a analizar un poquito los stacks. Bueno, primero decir que no tengo mucha información de casi ningún jugador, no sé quiénes son y así que vamos a tratarlo como, si no hay información, como regulares todos, ya que es un torneo de un buy-in alto. 250 euros online es un precio alto, así que eso. Y luego lo más importante también en la mesa final, como podemos ver, es tener en cuenta el ICM, que ahora explicaré más o menos lo que es. Bueno, el ICM es el Independent Chip Model, quiere decir que cuando estás en una mesa final, las fichas que ganas no tienen el mismo valor que las que pierdes, porque cuando el coste de eliminación es mucho más caro, porque incluso si tú no ganas fichas solo por sobrevivir, si los demás jugadores se van eliminando, tu premio va aumentando en la mesa final, no es lo mismo quedar sexto que tercero, o etcétera. Entonces esto quiere decir que tenemos que adaptar nuestras estrategias a este pensamiento. Y esto quiere decir, básicamente resumiendo, que cuando tú vas chip leader, cuando tienes un stack superior, debes jugar más manos, debes jugar más agresivo, ya que tus rivales tienen que jugar más pasivo, más tight, más tranquilos y foldear muchas más manos, porque el coste de eliminación a ellos es mucho más alto que al chip leader, que obviamente no se le puede eliminar en una mano. Bueno, aquí tenemos 255.000 puntos, empezamos la mesa final con unas 33 ciegas, y como podemos ver, tanto Raf Gabriel, Richard Reis, X Dunke y Winaquack tienen prácticamente el mismo stack que yo. La diferencia es de unas pocas ciegas. Y luego está Donkey One, que tiene un poquito más, y Amir Malouf, que es el chip leader. Y nada, pues vamos a ver cómo influye esto en mis rangos, tanto de open race como de 3-bet como de defensa. Va a cambiar bastante. Decir otra vez, repetir que esto es una selección de manos. No puse todas las manos de la mesa final porque creo que es una pérdida de tiempo poner manos en las cuales no tienen mucha chicha y simplemente foldeo. Y eso, y bueno, vamos a empezar con estas 5 suites en el cutoff. Vale, me llega a limpiar el cutoff y As 5 suites es una mano que sí que voy a abrir en esta situación. Me defiende hacia grande y en 8-6-2 chequear, y yo aquí puedo hacer tanto c-bet como check. Por lo que os he dicho antes, normalmente voy a tomar una línea cuando se toman dos opciones. El ICM tiene en cuenta, no quiero meter muchas fichas al bote, ya que las fichas que gano tienen menor valor. Entonces cuando tenga dudas, muchas veces voy a plantear aquí la opción más tight. En este caso decido chequear, el turno es un rey y el jugador decide chequear. Voy a intentar llevar al sudo mi asalto y el river es un 4 y el jugador rival decide chequear, así que tengo un check fácil y empatamos. Así que nada, la siguiente mano es un 8-6 suites en el botón. Esta mano es bastante justilla, pero decidí abrirla. También puedo incluso limpiar, foldear un poco tight, pero también puedo. Es bastante justa esta. Decido abrir el botón, me sirve la ciega pequeña y nada, abandono. Al trivet no puedo pagar con esta mano en esta situación, además. Me quedo con 25 ciegas y abre el chip leader en hijack. Chip leader debería estar abriendo bastante loose, que significa que loose significa que abre muchas manos, y en esta situación debería estar abriendo bastante loose, yo creo. Decido abrir y nada, voy all in por 25 ciegas con mi SJ. Creo que es una mano suficientemente fuerte como para pusear. 2 esencia grande. Aquí abre el que es el nuevo chip leader de la mesa, y creo que el sobre es un error grave. Aquí es mejor defender. Cae un flop bastante bueno, 9-8-2, obviamente ligo set, y el flop es check check. Todo es un 9 que me da full
y aquí con esta mano voy a apostar siempre. Decido apostar un size medio grande pero neutro, 2 tercios. Me decide pagar y el river es un as, que es bastante buena para mí porque él tiene bastantes as highs percibidos. Él puede haberse dado check con manos como as rey, as dama, manos de ese estilo que ahora ya han ligado el as y entonces ahora no creo que abandone. Decido apostar 2 tercios también, porque sí que también es cierto que es una mano en la cual tengo muchos valores percibidos, pero la gente no suele favorear tanto aquí, ya que es tan obvio que llevo tantos valores y es tan obvio que seas le beneficia tanto a él, que la gente aquí si tiene 7-6 o 10J10 se suele cortar y no farolear. Entonces que te apuesten aquí incluso teniendo arriba el dama es una jodienda porque normalmente te las enseñan buenas. Entonces tampoco quiero apostar un tamaño muy grande y que el rival se llegue a plantear el fold con su as X, y prefiero hacer un tamaño en el cual creo que no va a foldear prácticamente nunca con as X. Paga con as 6 de tréboles y ganamos un buen bote. Ochos en el cutoff. Decido limpear. Aquí son estrategias que cambio por las dinámicas de la mesa final. Lo normal aquí sería abrir, pero con 30 ciegas yendo un stack medio, pues como podemos ver el jugador de mi izquierda, Raf Graviel, y los dos de mi derecha tienen 20 ciegas. Yo tengo bastante ICM, voy segundo, tercero y empatado. Entonces eliminarme aquí y jugarme un flip contra cualquiera de 8 contra el dama me cuesta bastante dinero. Entonces creo que es mejor limpiar bastante parte de mi rango e intentar jugar botes pequeños en esta situación para poder mantener mi situación de segundo o tercero, o si voy ganando fichas pues llegar al chile de datos si va bien la cosa. Pero no quiero jugarme aquí un bote muy grande preflop con esta mano y con el ICM que hay. El flop es sin más, 10-6-5 para 8 no es malo del todo, pero el jugador de la ciudad grande decide donkear y bueno, aquí tengo que pagar. Tengo pues la apuesta no muy grande y esta mano es un call fácil. El tour es un 2 que completa el color y me da proyecto de color, da tréboles. Aquí si me apuesta seguramente abandone porque su rango de donk está lleno de proyectos de color y aparte de 10x, así que si me apuesta grande, si me apuesta muy pequeño puedo llegar a pagar otra, si me apuesta muy grande, si me apuesta grande yo creo que mi mano puede llegar a foldear. En este caso el jugador chequea y yo chequeo back y el river es un 2 de picas. El jugador rival hace check y bueno, aquí tengo un check bastante claro y a rezar a ver si gano. Y no gano, tiene un 10 y gana este pequeño bote. As 10 off, va all-in por 9 ciegas aproximadamente, foldean todos y bueno, va all-in el jugador de low jack por 9 ciegas y as 10 off en ciega grande. Creo que es lo suficientemente bueno para pagar aquí. Voy por encima de él, por delante de su rango. Y tiene rey 8 off. Esto es un error bastante grave por su parte, este push. Este push está bastante mal, él no debería haber puseado esta mano. Pero bueno, eso quiere decir que aún así mi call es más claro, si él tiene este tipo de manos. Y gano un buen bote. Me pongo segundo en fichas ahora. Y bueno, la estrategia cambia un poco, ahora puedo abrir un poquito más, además el jugador que me cubre está fuera de posición, y eso también ayuda. Y bueno, abro rey J7 en cutoff y me defiende hacia grande, cae 9-5-3, en este tipo de flops y más con el ICM que hay me gusta utilizar tamaño de apuesta grande para meter mucha presión a mi rival con bastante tipo de manos, y decido hacer una CB bastante grande, 75% del bote. Hay muchos tours que puedo seguir barrileando, un 10, una dama, incluso un as o cualquier diamante, aparte de los que me dan pareja como son los reyes y la J, son bastante cartas buenas para seguir apostando al tour. Entonces creo que es mejor apostar. El as es dudoso en verdad, si hay un as y no es de diamantes es un poco más justo apostar, pero tanto el 10 como
como la dama, como el rey, como la jota, voy a seguir apostando y obviamente si cae un diamante también en muchos de ellos. Tengo rey esencia grande y el jugador de botón decide abrir. Esto es un cierre claro. Bueno, aquí estoy encantado de stackearme con dos reyes, pero nada, abandono. Donkey One abre en hijack. Y bueno, aquí seguimos segundo en fichas. Y vale, aquí tengo dos opciones. La opción 1 es defender y jugar el más tight. Y la opción 2 es ir all-in. Tengo una mano decente, son casi 30 ciegas las que tiene él. Y sobre todo le meto muchísima presión a él. Él, si os fijáis en su stack, va tercero en fichas, tiene más fichas que Richard Race y que Dunque. Eso le mete muchísima presión a él, ya que debería pagar bastante tight aquí. Y creo que puede llegar a foldear manos como 7, 8, incluso manos como As-J, As-10. Manos de este estilo tienen problemas muy serios en pagar. De hecho son folds todas. Incluso si el jugador es un poco tight, puede llegar a foldear manos como 9 o incluso manos como As-J suites y cosas así. Entonces creo que en este momento mi push es bastante mejor que defender y por eso decido pushear. Abro en botón dama 3 suites y me defiende la ciega grande. Decido apostar aquí, me ha puesto medio pequeño, un poquito más de un cuarto, entre un cuarto y un tercio. Me paga, tour es un 6, check, y aquí me gusta seguir apostando porque creo que tiene bastantes highs que me hayan pagado el flop y creo que la mayoría de gente los abandona al tour. Además de que tengo equity, o sea, cuando cae un corazón tengo una value clara contra su rango y tampoco esa es un valor que me sale muy barato al tour. Así que apuesto 70 en 110, me paga, y river 7 y dama 3 con dos corazones no es un buen farol al river, ya que cuando faroleamos el river queremos no bloquear los proyectos de color del rival, ya que por ejemplo si tuviese as X o dama X de corazones haría check call, check fold en este river. Entonces cuando yo llego al river y estoy decidiendo si farolear o no, un consejo es que no bloqueéis las manos que llegan al river de su rango y son auto folds. Es decir, si él por ejemplo tiene aquí as 3 de corazones, va a hacer check call, check fold. Si no ha hecho check raise, puede hacer check raise flop, pero si no va a hacer check call, check fold. O si tiene dama 10 de corazones, va a hacer check call y fold seguramente al river. Con lo cual ese tipo de manos no las quiero bloquear cuando estoy pensando en farolear el river. Como tengo la dama de corazones y el 3 de corazones, no son buenas cartas para tener en mi mano para decidir farolear este river, así que decido chequear back y no farolear. Y tiene as 9 que me paga el tour, y bueno, pensaba que esta mano normalmente la gente suele abandonar al tour. Este jugador no me creyó y me ganó este bote. Limpeo a rey. Igual volvemos a la situación de antes en la que tengo un poco de ICM. Creo que a rey no me gusta limpiar aquí. Si volvéis a jugar esta mano ahora, prefiero hacer OR que limp. Pero bueno, en su momento hice limp. El jugador de ciega pequeña me hizo roll y bueno, aquí un all-in claro, me salió bien. Quizás lo hice porque había una dinámica que el chile estaba intentando atizar demasiado y quise buscar este movimiento. Pero bueno, de normal creo que mi mano es suficientemente fuerte como para abrir aquí y también quiero tener rango de OR de vez en cuando. Pero bueno, sin más, tampoco está mal el impulso. A esta mano foldea, pero bueno, se elimina un jugador, por eso la puse. Un jugador menos, quedamos 4. Y aquí sobea cutoff, casi 20 ciegas, un poco antes con las 4 suites. Esto es un error bastante grave por su parte.
Esta manas 4 es mucho mejor tanto al limpiarla como abrirla, mucho mejor que Lolin, en mi opinión. Y nada. Elimina, quedamos 3 jugadores, vamos 2 jugadores muy igualados y un cheerleader claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. A ver el jugador de botón, tengo pareja de 4 en SB, decido pagar. Check, 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 y aquí voy a foldear porque mi mano tiene muy pocos outs de mejora. Y bueno, en contra 2 jugadores, o sea, en bote 3-way aquí mi mano no es suficientemente buena. Aquí recibo reyes y suites en la ciudad grande. Y nada, abre el jugador de botón. Defendemos. Rey 8-2, es un buen flop. Que bueno, voy a jugar check call. Quizás check raise si me apuesta muy pequeño. Me apuesta un poquito más de un cuarto. Contra este Sizing creo que es mejor hacer check call. Tour 4 con beta color, una carta bastante mala. Pero bueno, aún así seguimos teniendo una mano relativamente fuerte. Chequeo y él decide apostar 2 tercios. Bueno, con esta mano es un call bastante fácil. Y veamos el river es muy malo. Es un 7 de corazones, que casi la mayoría de sus faroles en este momento han conectado, porque suelen tener un corazón. Y nada, esta mano es casi seguro que la vamos a perder. Si voy a chequear y si el jugador me apuesta, abandonaré. Decide chequear back y perdemos contra As 5, que ha decidido barriar el tour. Un farol aceptable y nadie nos gana este bote importante. Aquí recibo dama 4 off en la ciega pequeña, limpeo y chequeo la ciega grande. 9-9-4, decido apostar una ciega y me paga. El tour es un 7 y aquí tengo dos opciones, tanto apostar como chequear. Ambas va a ser justo, yo creo. Puedo chequear y dejarme esa mano para el rango de check call como una de las manos más fuertes, como una mano fuerte que tengo para hacer seguramente doble check call. O decidir hacerse con barrel para que me siga pagando 4 peores, me siga pagando as highs, me sigan pagando proyecto de color, quizás algunos skin highs. Va a ser justa. En este caso decido hacer check y decido apostar un tercio, voy a pagar. Y el river es una J. Mi mano casi, salvo que me apueste muy grande y quizás me lo pueda pensar, pero si hace un sizing neutro pequeño, esta mano va a ser check call prácticamente siempre. Y tiene farol, 5-6, me voy a flotar el flop, bien, y el tú tiene open y decide no continuar el river. Eh, 20 ciegas, me abre por 3 y decido all-in. Aquí tengo bastantes dudas, esta mano no sé sinceramente no sé si está bien, tendría que analizarla con algunos programas. Es cierto que el rival me está abriendo muchísimo en SB y creo que va a foldear mucho. Tengo una mano decente para pusear, pero también tengo ICM, o sea, esto por fichas sí que es un all-in claro. Por contra su rango, o sea, su rango va a foldear mucho y sí que voy a ganar mucho dinero con este push, pero por otra parte también va a haber muchas a veces que me van a eliminar. El coste de eliminación teniendo un jugador con la misma stack que yo y el cheerleader yendo tan cheerleader es alto. Y aquí tengo bastantes dudas, la verdad, si es push o no. Decidí pushar en este momento y salió bien. No salió bien porque me doblé, pero me pagó con reyes. Tuve bastante suerte aquí. Y de hecho el push, no sé si está bien. Dependerá de la estrategia también del rival de ciega pequeña. No sé si hace open race con todo su rango. Si abre un 100%, si abre un 70% o si abre un 20% solo. Estimé que estaría abriendo un 70 o un 80% y contra ese rango es posible que me dé el push, pero el call también sería otra opción bastante interesante y sinceramente no sé lo que es mejor. Tendría que analizar esta mano y verlo. Bueno, aquí me había doblado y la situación sigue igual porque a pesar de haberme doblado el otro jugador le ha quitado bastantes fichas al que iba chip leader y sigo yendo
empata con Amir ahora. Defiende este 3-2 suited. Proyecto color, decido pagar. El tour me da open-ended, tengo open-ended más proyecto color. Check. Y el river es un brick. No consigo ligar, pero bueno, tengo 3 alto. Aquí apostaría por valor los rey X y los dama X. Esta mano tengo que farolearla. Decido hacer un tamaño grande, 3/4. Y a ver, nada, me paga con pareja de 6 y nada, se lleva un bote para él, un call bastante fácil por su parte. Y nada, buena mano. Jugador de ciudad pequeña decide abrir y yo con J de suite decido ir all-in por 20 ciegas. Creo que está bien este bus. Y bueno, aquí tenemos otra manita. Me va all-in. Tengo 18, 19 ciegas. As 9 es una mano muy fuerte. Además, esta situación cambia bastante porque no es lo mismo pagar, para que lo sepáis, no es lo mismo pagar al que va chip leader, que cuando me doblo no cambia tanto la dinámica, que pagar al que va como yo de short, que cuando me doblo prácticamente le dejo al eliminado muy corto. Entonces esto me hace que mi call sea aún más claro. Aquí para que veáis la diferencia, aquí me doblo contra el chip leader y me pondría con 740.000 puntos, pero el otro jugador tendría medio millón, entonces mi situación no cambia tanto. Pero en este caso me pongo con 740.000 puntos y el rival le dejo con 120, con lo cual es aún más claro mi call. Y en la mano siguiente, es mano lean, la ciudad pequeña contra la ciudad grande, y en este river maravilloso eliminan al jugador Amir Maluf, que iba a chip leader pero la ha descuadrado y al final queda tercero. Y nada, llegamos al heads-up, 2-1 en contra. Y bueno, esto lo voy a dejar para la siguiente parte y analizaremos el heads-up en la tercera y última parte de esta serie, esta revisión de torneo. Espero que os haya gustado y bueno, veremos si consigo ganar o no el torneo. Un saludo a todos y dejadme si os ha gustado en los comentarios. Chao.